Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo 1 y en este tutorial te mostraremos las distribuciones muestrales e intervalos de confianza. Bueno, yo les voy a hablar de la fórmula de distribución muestral. Una meta importante del análisis de datos es usar estadísticos como la media muestral y la proporción muestral para estimar los parámetros. La distribución muestral de medias muestrales se vuelve normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Para esto, el error estándar de la media es igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra n. Con esta distribución se puede calcular la probabilidad de algún evento relacionado con la variable aleatoria mediante la siguiente fórmula. Es z, que es igual a la variable menos la media entre la desviación estándar. Bueno, se sabe que cuando se extraen muestras de cualquier tamaño de una población normal, la distribución muestral de medias tiene un comportamiento aproximadamente normal. Entonces, la fórmula para calcular la probabilidad del comportamiento estadístico es igual a z igual a la variable menos la media, todo esto entre desviación estándar entre la raíz de n. Vamos a comenzar con la distribución chi cuadrada. ¿Qué es? La prueba chi cuadrado, también llamado ji cuadrado, x cuadrado, se encuentra dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística descriptiva, concretamente la estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables. Por su parte, la estadística descriptiva se centra en extraer información sobre la muestra. En cambio, la estadística inferencial extrae información sobre la población. El nombre de la prueba es propio de la distribución chi cuadrado de la probabilidad en la que se basa. Esta prueba fue desarrollada en el año 1900 por Carl Pearson. Es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de los datos con una distribución esperada de los datos, indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. Distribución chi cuadrada, fórmula que da el estadístico. La fórmula es la que pueden observar, x cuadrada observada menos la teórica al cuadrado entre la teórica. Cuanto mayor sea el valor de x cuadrada, menos verosímil es la hipótesis nula, que asume la igualdad entre ambas distribuciones, sea correcta. De la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi cuadrado, más ajustadas están ambas distribuciones. Los grados de libertad GL vienen dados por GL igual a R-1 por K-1, donde R es el número de filas y K el de columnas. ¿Cómo se obtiene la independencia entre variables? Para evaluar la independencia entre las variables, se calculan los valores que indicarían la independencia absoluta, lo que se denomina frecuencias esperadas. Comparándolos con las frecuencias de la muestra, como es habitual, la hipótesis nula, H0, indica que ambas variables son independientes, mientras que la hipótesis alternativa, H1, indica que las variables tienen algún grado de asociación o relación. Criterios de decisión no se rechazan cuando x cuadrado es menor que x cuadrado t por r-1 por k-1. En caso contrario, sí se rechaza, donde t representa el valor proporcionado por las tablas, según el nivel de significación estadística elegido. Existen varios tipos de prueba de chi cuadrada. Uno es la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada. Este análisis se utiliza para probar que también una muestra de datos categóricos se ajusta a una distribución teórica. Por ejemplo, usted puede comprobar si un dado es justo
lanzando el dado muchas veces y utilizando una prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada para determinar si los resultados siguen una distribución uniforme. En este caso, el estadístico chi cuadrada cuantifica qué tanto varía la distribución observada de los conteos con respecto a la distribución hipotética. La otra prueba es prueba de chi cuadrada de asociación e independencia. Los cálculos para estas pruebas son iguales, pero la pregunta que se está tratando de contestar puede ser diferente. Prueba de asociación. Se utiliza esta prueba para determinar si una variable está asociada a otra variable. Por ejemplo, determine si las ventas de diferentes colores de automóviles dependen de la ciudad donde se venden. Prueba de independencia. Utiliza una prueba de independencia para determinar si el valor observado de una variable depende del valor observado de otra variable. Por ejemplo, determine si el hecho de que una persona vote por un candidato no depende del sexo del elector. Yo les voy a hablar sobre la función de densidad chi cuadrada. Por definición dice, sea v un entero positivo. Se dice entonces que la variable aleatoria x tiene una distribución chi cuadrada con parámetro v. Si la función de densidad de probabilidad de x es la densidad gamma con alfa igual a v sobre 2 y beta igual a 2. Por lo tanto, la función de densidad de la probabilidad de chi cuadrada es f de x con el parámetro v, que es el número de grados de libertad de x, es igual a 1 sobre 2 a la v sobre 2 multiplicado por gamma, que multiplica v sobre 2, y todo esto multiplicado a x a la v sobre 2 menos 1 por e a la menos x sobre 2. Sí, solo cuando x es mayor o igual a 0, y será 0 cuando x sea menor a 0. Entonces, en teoría, la función de densidad de probabilidad describe la probabilidad de que la variable aleatoria tomará determinados valores. Por lo tanto, todas las variables aleatorias continuas tienen definida una función de densidad de probabilidad, que es la que realmente nos va a permitir calcular la probabilidad. Entonces, si queremos calcular probabilidad de que nuestra variable chi cuadrada por v, que es el grado de libertad, se tomará el valor entre a y b, se calcularía como la integral entre a y b de la función, que es la función de densidad de probabilidad diferencial de x. La función de f de x es esta que tenemos aquí. Ojo, esta función tiene muchas formas diferentes según la bibliografía que uses. Yo saqué esta del de Bohr, pero pues todas prácticamente son equivalentes. El símbolo que está aquí es la letra gamma, es una función de distribución de una variable aleatoria continua. Bueno, la función de distribución debe seguir las siguientes propiedades, que es la función de densidad va a ser siempre mayor o igual que 0 para cualquier valor de x. También la segunda es campo de variación, que va desde 0 hasta el infinito. Si calculamos la integral, nos dará la probabilidad de que nuestra variable tome entre 0 y más infinito igual a 1, ya que la expresión de la función de distribución como una integral no tiene una forma compacta, por lo tanto no se hace la integral y se utilizan las tablas. Bueno, entonces aquí puse unos ejemplos de cómo se grafica la función de densidad con diferentes valores de grado de libertad. Se observa en b igual a 5, que es totalmente asimétrica respecto al eje que pasa del punto
máximo está a la mitad y no es igual de lado izquierdo al lado derecho. Pero a medida de que aumenta el grado de libertad, la función se vuelve más simétrica, hasta que el punto de que la v llega a determinado valor, en este caso v es igual a 10, queda una campana de Gauss. Entonces, podemos decir que cuando aumenta el número de grados de libertad, esto significa que nuestra distribución chi cuadrado de v tiende a la distribución normal. Intervalos de confianza. Entre los conceptos y las propiedades básicas de un intervalo de confianza, se supone que el parámetro de interés es una media poblacional y que la distribución de población es normal, donde el valor de la desviación estándar de la población es conocido. Veremos los intervalos de confianza para la varianza de una población normal. Tenemos el siguiente teorema que nos dice que sea x1, x2 hasta xn una muestra aleatoria de una distribución normal con parámetros de mu y sigma cuadrada, entonces la variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad x cuadrada con n-1 grados de libertad. Y podemos ver aquí la igualdad. La variable aleatoria, que está determinada por el número de muestra menos 1 multiplicada por la varianza muestral al cuadrado sobre la varianza, satisface dos parámetros en los cuales está basado el método general, por el medio del cual se obtiene el intervalo de confianza. El área bajo la curva de x cuadrada con v grados de libertad a la derecha de x cuadrada sub alfa sobre 2, v es alfa sobre 2. De igual forma del lado izquierdo. De esta forma, el área capturada entre estos dos valores críticos es 1 menos alfa. De acuerdo a lo anterior y al teorema, se ha formulado esta igualdad, de la cual se obtiene la siguiente desigualdad, donde de este lado tenemos nuestro límite inferior y del lado derecho nuestro límite superior. Esta desigualdad nos marca nuestro intervalo de confianza para una varianza con población normal, donde n representa el tamaño de la muestra, s cuadrado es la varianza de la muestra o varianza muestral, donde x cuadrado es un valor aleatorio y los grados de libertad representados por n menos 1. Se sabe entonces que un intervalo de confianza de 100 multiplicado por 1 menos alfa por ciento para la varianza de una población normal tiene un límite inferior dado por esta forma de aquí y el límite superior de esta forma. Un intervalo de confianza para sigma tiene límites superior e inferior, que son las raíces cuadradas de los límites correspondientes en el intervalo para sigma cuadrado. Y de esta forma es que se calcula la varianza. Voy a hablar sobre algunos ejemplos de construcción de intervalos. Quiero hacer el comentario de que no me voy a tratar de no entretenerme demasiado en los ejemplos, debido a que sí son muchísimos, porque son diferentes como condiciones de la construcción de intervalos.
Por ejemplo, empiezo con intervalo de confianza para la media de una distribución normal con varianza conocida. Aquí está el ejemplo de un ingeniero civil. Aquí está el desarrollo, la solución de este problema. Aquí hay otro ejemplo, pero con una diferente condición, como que lo que es el intervalo de confianza para la media de una distribución normal con varianza desconocida. Bueno, este dice que se hicieron 10 mediciones sobre la resistencia de cierto tipo de alambre que dieron 1, 2, 10, XX, tales que la media es 10.48 ohms y desviación de 1.36 ohms. Supongamos que se desea obtener un intervalo de confianza para la esperanza poblacional media al 90%. Bueno, aquí tenemos la solución. Tenemos que 1 menos alfa es igual a 0.90 debido a que está hablando de que se desea obtener un intervalo de confianza del 90%. Y alfa es igual a 0.1, 100 menos 90 es 10%, a lo que nos lleva a alfa entre 2, que es 0.05. Bueno, de la tabla de la T-Student, que más adelante una de mis compañeras va a explicarlo, tenemos que T 0.059 es igual a 1.8331. Entonces el intervalo de confianza buscado es se aplica esta fórmula. Lo que se hace es únicamente sustituir valores y tenemos que es 9.69 y 11.27. Aquí hay una condición de que si es desconocido y el tamaño de la muestra es grande, entonces se puede probar que el reemplazo de desviación por S es el estadístico. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, pero es en cuestión de intervalo de confianza para la diferencia de dos medias con varianzas conocidas. Aquí está su resolución. Tenemos otro ejemplo, pero de intervalo de confianza para la diferencia de dos medias con varianzas desconocidas. Es un ejercicio muy largo para estar explicándolo, pero aquí tiene su solución, también un poco muy larga para explicar, entonces trataré de entretenerme con esto. Otro ejemplo que tengo aquí es el intervalo de confianza para media 1 menos media 2 para datos pareados. Aquí está, sigue siendo parte del problema, es una tabla. Y aquí está la resolución. Claro, tenemos que tener mucha atención a lo que nos está dando de datos para poder resolver todo esto, claro. Bueno, otro ejemplo es el intervalo de confianza para la varianza de una distribución normal. Aquí está su solución también. Es más que nada como pues, sustitución de datos también, claro, y pues atención de los datos que nos ofrecen. Otro ejemplo es el intervalo de confianza para el cociente de varianzas de dos distribuciones normales. Otro ejemplo, su resolución. Aquí hablo de otro ejemplo, pero con el intervalo de confianza para una proporción. Aquí está el ejemplo, la resolución del ejemplo, y aquí tengo otro ejemplo de intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones. Aquí está la resolución de este problema, también muy laborioso. Bueno, son los únicos ejemplos que tengo. No me puedo enfocar demasiado en ellos debido a que, pues, no hay mucho tiempo y me entretendría mucho tratando de explicarlo. Bueno, más adelante, ahorita mi compañera va a explicar sobre la tabla y la va a presentar de T-Student. Entonces es todo por mi parte. Bueno, en estos momentos en pantalla estamos viendo la tabla T-Student, que es la tabla que nos va a ayudar para resolver problemas de intervalos de confianza y también de pruebas e hipótesis. Vamos a recordar que la distribución T de Student es la distribución de probabilidad que permite estimar la media de una población con distribución normal, pero con un tamaño de muestra muy pequeño. Aquí la tabla tiene dos ejes en donde vamos a poder encontrar los datos. Este primer eje se le llama eje de grados de libertad, que nosotros al calcularlo haciendo el problema nos va a dar un número de toda esta lista.
El siguiente eje sería el eje de el margen de error, o también llamado área de cola derecha. La tabla permite encontrar el valor de la variable t, y pues obviamente para encontrar la variable t, que sería esta área sombrada, deberíamos de tener el dato de grados de libertad junto con el dato de área de cola derecha. Poniendo un ejemplo así muy como burdo, podría ser que a la hora de tú hacer tu hipótesis, saques de grados de libertad te dio un 9. Entonces tú te vas aquí al lado de la tabla y el problema me está diciendo que tengo un margen de error de 0.05. Lo que tenemos que hacer es desde el lado 9 tenemos que recorrer hasta el punto 0.5. Y este es el valor de t, que es el que estamos buscando. Ese es el que así es como se utiliza la tabla T-Student. De hecho, es una tabla muy sencilla, verificar si una hipótesis es real o no.